Empezamos la carta a los Efesios. Obviamente Pablo empieza con el saludo y luego agarra una gran oración para hacer una alabanza de exaltación al Padre, en la cual él nos recuerda todos los beneficios que tenemos, cómo fuimos elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados con el Espíritu, todo esto para la gloria de Dios. Después de esta oración, Pablo sigue en el desarrollo de su carta. Y antes de entrar a algunas de las explicaciones que él va a dar en la carta, él dio la adoración que leímos debe tomarse como una introducción, pero inmediatamente después él pasa a un punto muy importante que no lo vemos. En todas las cartas Pablo saluda y a veces cuenta que está orando por ellos, pero en esta carta específica es la única donde él detalla las razones por las que él está orando por ellos. Entonces voy a leer Efesios 1 del 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Lo voy a dejar ahí porque vamos a ver la otra semana qué es lo que Pablo le interesa tanto que sepamos, pero esa parte de saber tiene mucho que ver con la herencia, con el patrimonio, está nuevamente conectado con parte de lo que él ya empezó a enseñarnos a través de la oración, pero que él va a focalizar tres cosas que él detecta que no se llegan a saber tan inmediatamente después de la conversión, porque le escribe a una iglesia donde él pastoreó 3 años y donde era gente pues ya que tenía un tiempo de convertidos. Entonces esos son detalles importantes a tomar. Entonces es bien claro que Pablo, luego de haber exaltado a Dios, pasa a contarle a los creyentes dos motivos, dos partes de su oración por ellos. Y la primera parte es que él no cesa de dar gracias. La primera parte de la oración es una acción de gracias, pero luego pasa a la segunda parte y la segunda parte es una petición. Es una petición para que el Espíritu Santo que ellos ya poseen les proporcione una sabiduría más profunda y una revelación para conocer mejor a Dios y para que en ese conocimiento mejor de Dios sepan algunas cosas muy importantes que es importante que ellos sepan. Él está desde ya enseñándoles que parte del ministerio del Espíritu Santo es ayudarles a entender y a tener una mejor relación con el verdadero Dios al que ahora sirven. Pero antes de expresar la petición, Pablo les dice que él está agradecido con Dios porque ellos tienen fe y amor. Ahora, esto es bien importante porque me quiero enfocar en esto, pero a manera de introducción, Pablo sabía lo importante, lo trascendental que era la certeza de la salvación. A Pablo le interesa que ellos conozcan su patrimonio, pero como ese patrimonio es algo espiritual y es para los hijos y solo existe y está disponible para los que han nacido de nuevo, él pone por escrito dos cosas por las cuales está agradecido que son evidencias de la salvación. Una de las razones por las cuales da este agradecimiento bien claro y puntual, y lo repite en Colosenses y lo da en Efesios como cartas paralelas y lo escribe también de la misma manera Filemón, es porque Pablo quería que ellos examinaran su fe, ellos examinaran su salvación. En 2 Corintios 13:5, después de Pablo escribir una serie de exhortaciones a los corintios, en una ya segunda, que en realidad fue tercera carta, él les dice: examínense ustedes mismos y prueben, vean si están en la fe, pónganse a prueba ustedes mismos. Y Pablo tenía esa intención que en las diferentes iglesias pues lo daba
de manera diferente. ¿Por qué Pablo le dice eso a la iglesia? Algo que viene como una verdad que no podemos ignorar y que al contrario es importante tenerla claro antes de entrar al detalle, es que siempre han habido personas en la iglesia que no han sido salvas. Siempre han habido, siempre, siempre, siempre. Jesucristo en uno de sus mensajes les dice, yo los escogí a ustedes, pero uno de ustedes es el diablo, en Juan 6:70. Y la misma Biblia dice en el 71 que se refería a Judas Iscariote, ¿verdad? El que lo iba a entregar. Pero Pedro, Juan, Pablo, en sus cartas también muestran esta verdad. Cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, que vimos un poco eso en la introducción, en Hechos 20, les dice, de algunos de ustedes se van a manifestar lobos rapaces. Pablo les está diciendo, hay entre ustedes personas que no son ovejas, hay entre ustedes lobos que ahorita están vestidos de ovejas, pero que después de mi partida van a manifestarse lo que verdaderamente son y van a arrastrar con mentiras a algunos discípulos detrás de sí. Pedro escribe en su carta, y él dice, así como en el pueblo de Israel hubieron dentro del pueblo de Israel, dentro de los hijos de Abraham, dentro de los descendientes de Jacob, falsos profetas, así dentro de la iglesia habrá falsos maestros en el último tiempo, dice Pedro, en 2 de Pedro 2:1, ¿verdad? Que introducirán herejías destructoras. Juan explica también que han venido muchos anticristos y que se han infiltrado en la iglesia y que hubo una iglesia a la que él escribe su primera carta donde él les explica que algunos de ellos salieron de nosotros, pero era porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido creyentes verdaderos habrían permanecido, pero para que fuera evidente que no eran verdaderos creyentes, que no eran verdaderas ovejas, salieron. Esto lo dice en 1 Juan 2:19. Hablando del pueblo de Israel y comparándolo con la iglesia, Pablo también en Romanos 9:6 nos dice que no todos los descendientes de Israel son israelitas, que no todos los que nacen genéticamente de Abraham fueron elegidos por Dios. Él dice claramente, no todos los descendientes naturales son hijos de Dios, sino solo los que nacen como herederos de la promesa. Y pone el ejemplo, ¿verdad? Que Dios le dijo a Abraham de tu simiente, pero no estaba incluido Ismael ahí, no estaba incluido Esaú ahí. ¿Por qué? Porque cuando Dios contó los hijos de Abraham, solo contó a Isaac, y cuando Dios contó los hijos de Isaac, solo contó a Jacob dentro de esa línea de promesa. Y entonces esos falsos profetas, por ejemplo, que hubieron en el tiempo de Jeremías y de toda la historia de Israel, no eran en realidad elegidos, y así como en el pueblo de Israel estaba formado por salvos, por hijos de Abraham, solo según la carne, y por hijos de Abraham según la promesa, también nuestras iglesias, nuestras congregaciones y el mundo evangélico está conformado por personas que son realmente hijos de Dios y por personas que están creciendo juntamente con el trigo, pero no son trigo, ¿verdad? A estos la Biblia les llama cizaña, les llama cabritos y les llama simple y sencillamente no ovejas. Esto es parte del plan y del propósito de Dios también. Ahí Pablo, otro pasaje dice, es necesario que a veces hayan divisiones para que se manifiesten los que son aprobados en 1 Corintios 11. Entonces, esta es una verdad importante que tenemos que tener como fundamento, ¿verdad? Y es importante conocer esta verdad porque es importante tomar ese tiempo para examinar nuestra salvación y para de alguna manera tener la certeza. Y a veces también es importante, por ejemplo, yo creo que en un matrimonio es importante que la pareja pueda examinar las evidencias que pueda presentar el cónyuge de una salvación. ¿Por qué? Porque al final, si resulto descubriendo que mi cónyuge no es nacido de nuevo, no es nacida de nuevo, de alguna manera eso me ayuda a clamar para que el Señor haga esa obra que solo Él puede hacer y me enfoca en la necesidad que tendría de compartirle el evangelio, aunque ya tenga mucho tiempo de haber crecido en una iglesia y qué sé yo, de hacerle ver. Y eso se aplica, por ejemplo, con un hermano, con un amigo, con personas cercanas a nosotros. Es importante hacer ese examen en nosotros y es importante hacer el examen en nuestros seres amados,
¿Por qué? Porque sería muy lamentable creer que somos creyentes y no lo fuéramos, o estar hablando con alguien cosas espirituales que por no tener vida espiritual no las entiende, y cuando tenemos que empezar por el principio. Ahora sería tiempo perdido enseñarle a alguien a integrar y a derivar que no ha aprendido, ya estoy hablando de matemática, que no ha aprendido, por ejemplo, a resolver ecuaciones simples o fracciones o a multiplicar y a dividir, ¿verdad? Entonces, vamos al pasaje. Verso 15. Por esta causa, también yo, y esto es importante porque ¿qué causa? ¿Cuál es la razón? Por esta causa o por esta razón, dice Pablo en el verso 15. Por la razón de que el Padre nos eligió, nos amó, nos adoptó, por la razón de que Cristo nos redimió y por la razón que el Espíritu Santo nos selló, a la luz de esta extraordinaria bendición de Dios y de la experiencia de los lectores que han tenido de ella, al oír, al creer la palabra del Evangelio y al ser sellados por el Espíritu. Entonces, por esta causa, yo me siento inclinado a orar. Yo me siento inclinado a orar y mi oración se compone de dos partes. El dar gracias por lo que ya tienen, y le aprovecho a decirles cuáles para mí en esa acción de gracias son las evidencias de su salvación, para que ustedes examinen. Y el pedir, o sea, yo les estoy enseñando que porque ustedes ya oyeron la palabra del Evangelio, ya la creyeron y ya fueron sellados, número uno, es importante hacer el examen. Número dos, hay camino que seguir. Número dos, no es que ya esté todo. Ya oyeron, ya creyeron, pero necesitan seguir creciendo y seguir conociendo a Dios. Eso es básicamente lo que Pablo quiere dar a conocer a la iglesia. Esa es la base que él está poniendo del informe. Por esta causa yo, por esta razón yo. Ya oyeron, ya creyeron, pero yo sé que mi trabajo con ustedes no ha terminado. Yo sé que mi trabajo no ha terminado. Y lo primero que él dice es habiendo oído. Cuando el apóstol sufre de esa restricción en cadenas y está preocupado por la salud y el bienestar de sus iglesias, no le queda más que enviar a sus colaboradores a informarse de cómo están las iglesias para recibir noticias de ellos. Y las noticias que él busca es sobre la vitalidad espiritual de las iglesias. En este caso, quizá gracias a Tíquico, Tíquico le cuenta, le dice que ellos están, que es evidente que tienen su fe puesta en el Señor Jesús y que es evidente que se aman los unos a los otros. Haber oído de su fe y amor no significa necesariamente que Pablo no les conoce, que no estuvo con ellos, que no los pastoreó, sino que Pablo está contento y está agradeciendo a Dios que ellos están perseverando, que ellos están madurando. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús nos contó una parábola de personas que pueden dar señales de haber nacido de nuevo, pero nunca nacieron de nuevo. Empezó a ser gestado, pero los espinos apagaron la palabra, o las piedras evidenciaron que la raíz, que el cambio no había sido a nivel profundo en el corazón, sino que solamente había sido un encuentro emocional, un cambio superficial. Entonces, el hecho de que a Pablo le lleven noticias de que ellos siguen perseverando y madurando, le hace dar gracias a Dios. Y ahí vienen los motivos de esta acción de gracias. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Entonces Pablo está diciendo que el principal motivo de acción de gracias son dos cosas que él presenta como evidencias de salvación, en las cuales yo me quiero enfocar. Colosenses 1, del 3 al 6. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio,
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Vea, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Se puede oír la gracia de Dios y no conocerla en verdad. Y nuevamente, la gratitud es lo mismo, solo que aquí le agrega algo interesante. Pero Pablo da como evidencias de salvación la fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos. Y aquí en Colosenses él dice que esa fe y ese amor vienen como resultado, como causa de tener una esperanza guardada en los cielos. De que la esperanza de haber creído en el Evangelio no es para cosas aquí en la tierra. Nuestra principal esperanza es la resurrección, el reino eterno. Cristo pagó nuestra completa salud, nuestra completa bendición, gran prosperidad, gran riqueza para gozar de ella en el cielo. Y el saber que vamos a resucitar, que lo vamos a conocer, que vamos a gozar de todas esas riquezas, nos hacen aquí evidenciar nuestra fe verdadera y nuestra esperanza, la certeza de que vamos a resucitar, nos hacen demostrar en fe en Cristo y en amor por los santos. 1 Tesalonicenses 5, del 7 al 11. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El contexto por el cual Pablo menciona esto de la esperanza y de la ira es que estaban siendo perseguidos y que había tribulación. Entonces Pablo dice, nos hemos vestido, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestros sentimientos están vestidos con dos cosas, con fe y amor, pero nuestro pensamiento, nuestra meta, nuestro yelmo es la salvación. Y aquí está hablando obviamente de la esperanza de salvación como esa esperanza de resurrección, como esa esperanza de vida eterna futura, porque por eso en el verso 10 dice, lo que nos da certeza, lo que nos da seguridad, lo que nos mantiene viva nuestra fe y nuestro amor, es que sabemos que ya sea que velemos o durmamos, quiere decir que ya sea que sigamos vivos o muramos como mártires o muramos por la persecución, viviremos juntamente con Él, viviremos juntamente con Él. Entonces había un entendimiento claro que la esperanza principal de la salvación es la resurrección. Cuando la Biblia habla, lo que se espera es ver a Cristo, lo que se espera es resucitar. Cuando le escribe a Filemón le dice exactamente lo mismo. Doy gracias y agradezco a Dios porque conozco de tu fe y de tu amor con los santos. Entonces vayamos a estas evidencias. La primera es la fe. Y aquí es importante saber qué es fe. Pero yo creo que es importante tener claro nuestros fundamentos. Yo creo que es importante conocer realmente a qué se refiere la fe. ¿Por qué? Porque yo me topo con mucha gente que ha oído la palabra de fe en su vida miles de veces, pero que si yo le pregunto y le digo exactamente, explícame qué es la fe, no tienen claro realmente a qué se refiere la fe. La fe aparece en la Biblia 263 veces. Y en 147 veces el sentido es convicción, fuerte confianza o dependencia de alguien. Pero es importante ver en la escritura primero lo que no es fe, porque la misma escritura nos muestra que hay quienes dicen tener fe, pero no la tienen. Santiago 2, del 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana
están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vea qué interesante. Santiago está diciendo que quienes dicen tener fe, el verso 14 es importante. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, profesa tener fe, se dice cristiano, se dice creyente, pero sus obras no lo demuestran? Entonces es bien interesante que Santiago está dejando claro que puede haber una fe que está muerta, que puede haber una fe falsa, que puede haber una fe como los demonios, que cree en Dios, que cree que la Biblia es la verdad, que afirma que Dios es el Señor, que afirma que Cristo es el Señor. Los demonios lo afirmaban. Tú eres que el Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué vienes a molestarnos? Pero el hecho de que lo afirmaba y el hecho de que creyeran en Él como Cristo, como Señor, como Dios, no les salvaba, no era evidencia de la fe que se produce al nacer de nuevo. Entonces Santiago nos advierte y nos dice que tengamos cuidado de que nuestra fe no sea una fe muerta, no sea una fe como los demonios. Y entonces Santiago lo que nos está enseñando es que la evidencia de una fe viva son las obras, son el amor por los santos, lo conecta. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, alguien que dice tener fe y ve a un hermano que tiene necesidad, la fe que tiene en Cristo lo mueve a moverse en amor hacia el hermano. Entonces, eso es lo que Santiago está diciendo. Tito 1:16, un pasaje similar, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y ese es el punto. No podemos profesar una cosa y con los hechos negar otra. Porque esto es importante, hermanos. Porque no hay mayor fuente de paz y de seguridad que sabernos hijos de Dios, que sabernos eternos, que sabernos adoptados. Pero por otro lado, no hay mayor desdicha en la existencia de alguien que llegar a creer que era salvo, que llegar delante del Señor el día del juicio, el día final, el día de su venida y oírle decir, no te conozco. No creo yo que haya mayor desdicha que la de aquellos que le digan, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre profetizamos, y el Señor les diga, no te conozco, no tienes vida espiritual, nunca naciste de nuevo, tal vez participaste de la religión, tal vez tu alma imitó los dones, tal vez tu alma aprendió, tal vez fuiste como un Saúl que en medio de los profetas terminó profetizando, pero eso no lo hizo profeta, ni lo hizo salvo, ni lo cambió, ni le cambió el corazón. O sea, es posible moverse en dones, es posible en medio de un ambiente específico ser usado por Dios como fue usada una burra y no ser salvo y no tener una fe verdadera. Sí es posible. Sí es posible, y por cuanto es posible, esta advertencia y este examen es tan importante. Charles Spurgeon en uno de sus sermones ilustró muy bien esta verdad y él dijo dentro de su predicación, hay una gran diferencia entre la presunción y la seguridad real. La seguridad completa es razonable, está basada en terreno sólido.
La presunción da por hecho y con descaro declara que es suyo aquello a lo que no tiene ningún derecho en absoluto. Les ruego que tengan mucho cuidado en suponer que son salvos. Si su corazón confía en Jesús, entonces seré salvos. Pero si tan solo dices, confío en Jesús, eso no te salva. Si tu corazón ha sido renovado, si odias las cosas que antes amó y amas las cosas que antes odió, si realmente se ha arrepentido, si hay un cambio completo en tu mente, si has nacido de nuevo, entonces tienes razón para regocijarte. Pero si no hay un cambio radical, si no hay una devoción interna, si no hay un amor a Dios, si no hay oración ni ninguna obra del Espíritu Santo, entonces cuando dices soy salvo, no es sino tu propia falsa afirmación. Podrás engañarte, pero no te librarás. Nuestra oración debe ser, oh Señor, en verdad bendíceme con una fe real, con una salvación verdadera, con la confianza en Jesús, que es la esencia de la fe, no con la vanagloria que engendra credulidad. Dios, presérvanos de bendiciones imaginarias. Esto es maravilloso. Ahora veamos algunos aspectos de cómo saber si nuestra fe es genuina. Juan 9, 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y él habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y adoro. Entonces, ¿cuál era el entendimiento del ciego? El entendimiento del ciego era que la fe debería de ser seguida por la adoración. Jesús le dijo, ¿crees tú? Y él le dijo, ¿quién es para que yo crea? Entonces Jesús le dice, soy yo. Entonces él inmediatamente le dijo, sí creo, y se postró y le adoró. Él entendía por fe adoración, él entendía por fe rendición, él entendía por fe obediencia. Por eso le adoró. Juan 3, perdón. Del 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del ungido Hijo de Dios, y está en la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, pero que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús está hablando, empieza el capítulo hablando del nuevo nacimiento, y del nuevo nacimiento pasa a hablar del otro tema muy importante, de la evidencia básica de la salvación y el instrumento básico de la salvación. Entonces en el verso 16, que todos conocemos, dice que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces en el verso 18 vuelve a repetir, el que en él cree no es condenado. Pero luego empieza a hacer ese contraste entre el que tiene fe verdadera y el que no tiene fe verdadera. Y entonces Jesús dice, el que no cree, el que no tiene fe verdadera, ya ha sido condenado. Y la evidencia de que no tiene fe verdadera es que ama más las tinieblas, es que hace lo malo y aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, la característica de la incredulidad no es negar a Dios, sino es no querer venir a la luz, es no querer cambiar el comportamiento. O sea, fe falsa no es negar a Dios, fe falsa no es decir que Dios no existe, fe falsa no es no ser cristiano, fe falsa es que se profesa una fe, pero no se viene a la luz, no se agrada, no se recibe con agrado el que las obras sean reprendidas. Por el contrario, el que tiene fe verdadera es el que viene a la luz, dice el verso 21, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Pero lo que quiero explicar aquí es que la fe verdadera, la evidencia que Jesús está diciendo de la fe verdadera, es que la fe verdadera busca la luz. Es que la fe verdadera busca que sus tinieblas sean expuestas. Es que la fe verdadera busca llegar y conocerse más. La fe verdadera busca ser iluminado y busca que Dios siga sacando a luz aquellas cosas que se quieren cambiar. Y la fe verdadera lo que busca es que sus obras no dependan de Él mismo, sino que dependan de Dios. Es bien interesante porque aunque la versión 60 es un poco difícil porque dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Hay otras versiones que lo dicen más claro. Por ejemplo, la Biblia de nuestro pueblo dice, en cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que todo lo que hace lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Ahora eso sonaría un poco legalista, pero da la idea, ¿verdad? Se acerca a la luz para que se vea claramente que sus obras son acorde a la voluntad de Dios. Ahora, la carne nunca puede agradar a Dios, pero el Espíritu sí. Entonces, lo que está diciendo este pasaje es que se acerca a la luz para que sea evidente la vida que recibió en el nuevo nacimiento, del cual habló en Juan 3:3 y Juan 3:5. La Biblia Arcas Fernández me gusta, dice, en cambio, los que actúan conforme a la verdad buscan la luz, para que aparezca con toda claridad que es Dios quien inspira todas sus acciones. Aunque yo sinceramente, si yo hiciera una traducción, yo diría para que se vea con claridad que es la vida de Dios en ellos la que produce las acciones. ¿Y qué es lo que la vida de Dios produce en nosotros? Amor por los santos. Amor por los santos. Esta es la evidencia de haber nacido de nuevo, dice 1 Juan en un montón de versículos, amor por los santos, y también es la evidencia que va conectada a la fe. Entonces, ¿cómo medimos nuestra fe? ¿Qué tanto amamos la luz? ¿En qué tanto estamos dispuestos a ser expuestos? A ser expuestos ante Dios y a ser expuestos ante las personas. Ahora, en un español fácil, ¿qué tanto reconocemos nuestros errores? Si nuestra fe es genuina, va a ser fácil reconocer nuestros errores, reconocer nuestras falencias, reconocer nuestras limitaciones. Si nuestra fe es falsa, si solo es una profesión de fe, pero es falsa, no vamos a querer venir a la luz. No vamos a querer reconocer nuestras malas acciones, no vamos a querer pedir perdón, no vamos a aceptar que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque preferimos mantenernos en tinieblas, preferimos hacernos de la vista gorda ante nuestros errores. Ray Ortlund, en su libro El Evangelio, explica muy bien lo que es la fe real en Jesucristo. Y él dice, una creencia real nos lleva a Jesucristo destruyendo el distanciamiento. Nos lleva de la autosuficiencia a estar completos en Cristo. Dejamos de tratarlo como un adorno religioso para colocarlo en nuestra vida como nuestro todo. Se convierte en nuestro nuevo centro sagrado. Con gusto nos perdemos en lo que es Él para los pecadores desesperados. Los teólogos llaman a esta reorientación radical unión con Cristo. Es así de profundo. Y lo que él está tratando de decir es que cuando creemos en Cristo dejamos de escondernos y de resistirnos. Entregamos nuestra autonomía, nuestro control, la verdadera fe. Es decir, yo traía el control de mi vida hasta aquí y lo que hago yo controlando mi vida es llevarme al precipicio, llevarme a la perdición, llevarme a la muerte. Decido poner mi esperanza, mi confianza, mi fe en Jesús. Decido entregarle el control de mi vida. Quiero ser realmente perdonado por mis pecados reales que sí existen por un Salvador real. Cuando ves a Jesús de esta manera, la Biblia dice que eres llevado a estar en Él y por eso la fe está conectada con estar en Cristo. Creer en Cristo es estar en Cristo. Creer en Cristo es dejar que Él sea la fuente, el piloto, el capitán, el director de nuestra vida. Esa es la verdadera diferencia entre una fe falsa y una fe real. Gerald Ford nos ayuda a aceptar la simplicidad de creer como lo opuesto a querer ganárnoslo. Somos justificados gratuitamente por causa de Cristo, por la fe, sin nuestros propios esfuerzos, méritos o obras. La respuesta a la vieja pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es impactante. Nada.
quédate quieto, cállate y escucha por una vez en tu vida lo que Dios Todopoderoso, Creador y Redentor, ha dicho que Él ha hecho en Cristo y a través de su muerte. Escucha y cree. En otras palabras, la categoría definitiva, lo que aquí tenemos que entender es que no es nuestra bondad la que nos salva, sino es nuestra unión con Cristo. Si creemos en Él, tenemos una relación con Él. Creer en Él está conectado a tener una relación con Él. O sea, lo más importante acerca de ti, a los ojos de Dios, no son las cosas malas que tú hayas hecho o las cosas buenas que hayas hecho o puedas hacer. Fe es estar consciente que Dios te ama y que tú eres acepto por el Padre y amado por el Padre por lo que Cristo ha hecho. Por lo que Cristo ha hecho. Tú confías en el acceso al Padre por la obra de Cristo en contraste con cuando tenías temor por tus acciones o te creías que tenías entrada al cielo por tus acciones, sean malas o sean buenas. El punto de la fe verdadera es que no tenemos que ser lo suficientemente buenos y es que no importa cuán malos somos. Lo que tenemos que hacer es dejar de tener el control de nuestra vida. Ese es el punto de la fe. No necesitamos tener todas las respuestas, Dios las tiene. Lo que necesitamos es dejarle a Él, que Él sea el que pregunte y el que responda. Es exponernos a la luz para que la luz ahora nos gobierne. Esto es fe verdadera. Y el ejemplo más famoso, voy a terminar la fe con el pasaje más famoso que siempre se ha hablado de la fe, ¿verdad? Pero quiero pedirle a Guillermo que me lea desde el 10:35 al 11:1 para tener ese contexto que nos lleva a entender mejor qué es fe, qué es lo que el escritor de los Hebreos está diciendo realmente que es fe. Hebreos 10:35 hasta el 11:1. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Veamos el pasaje. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. No dejen de confiar en Cristo, porque necesitan paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿Qué es la promesa? Es lo que esperan, es la vida eterna, es la perfección. Cuando vemos el pasaje, la vida eterna, esa es la promesa de la herencia eterna. Nos dice capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Y arriba en el capítulo 10 y verso 14 dice que Cristo por una ofrenda hizo perfectos. Entonces, ¿cuál es la promesa? Esa perfección que vamos a tener en la vida eterna. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué es otra cosa que estaban esperando? Su retorno, su venida. Entonces, el autor está dejándonos claro de que tenemos que estar seguros de la realidad de la verdad de Cristo resucitado y tenemos que estar seguros de su retorno. Tenemos que estar seguros. Él vendrá y no tardará. Pueden pasar 2000 años, pero Él vendrá. Más el justo vivirá por su fe. Lo que está diciendo aquí es que la vida del justo es nutrida y sostenida por esa convicción y esa certeza de que el Señor vive, murió por nuestros pecados, nos perdonó y regresará por nosotros y nos dará su vida perfecta. Ese es el objeto de nuestra fe y esa es el vivir por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos. Nuestra identidad como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, no somos de los que retroceden para perdición, porque tenemos una vida que nos hace tener fe, que nos hace vivir en fe. Somos de los que tienen fe
para preservación del alma. Lo que está diciendo ahí es aquí, para edificar nuestra alma con materiales eternos que serán preservados en la segunda venida de Cristo. Tenemos fe y vivimos por fe para construir algo eterno en nuestros días. Es pues, hablando de la vida eterna, hablando de la segunda venida de Cristo y hablando de la posibilidad de construir algo eterno, es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Nuestra resurrección y perfección. Esa es lo que se espera. Aquí no tiene nada que ver con nada terrenal ni temporal. Nunca, nunca en la mente del escritor de los Hebreos ni en los lectores de esa carta les pasó por la mente pensar en lo que se espera como una sanidad, como una casa, como un carro, como el pago de una deuda. No es lo que él ha venido hablando. Lo que se espera en la segunda venida de Cristo, el que ha de venir vendrá. Lo que se espera es la promesa de la vida eterna, o sea, es necesaria la paciencia para obtener esa promesa. Esa fe es la certeza de que Cristo murió por nosotros, de que Él nos salvó, de que Él dirige nuestra vida, de que Él es nuestro Señor y de que Él regresará. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? ¿A quién es a quien no vemos? Al Cristo resucitado. ¿Qué es lo que no se ve? El Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que no se ve? La perfección de nuestro espíritu. Pero estamos convencidos de que la vida que recibimos de Dios, es espiritual, es perfecta, que nuestro espíritu que nació de nuevo, nació unido a Dios, nació de Dios y es santo, ya ama, ya perdona. Tengo la convicción de que la vida de Dios está en mí, y si la vida de Dios está en mí, así como Dios es bueno, yo puedo actuar en la bondad, así como Dios perdona. Yo tengo la capacidad de perdonar, así como Dios olvida. Yo tengo la capacidad de olvidar, así como Dios es sabio. Yo tengo la capacidad de vivir mi vida con sabiduría. O sea, esas son las convicciones de las que está hablando el escritor de los Hebreos, que necesitamos fortalecer, porque eso es la fe. Y si usted sigue leyendo el capítulo, que ahorita no tenemos el tiempo para eso, usted va a ver una serie de historias y de personas que por la fe abandonaron cosas materiales, arriesgaron su vida al punto de morir, obedecieron a Dios en circunstancias sumamente difíciles y que iban fuera de la lógica humana. La fe no fue absolutamente nada de búsqueda de cosas temporales y materiales de ninguno de los ejemplos que siguen. Todos los ejemplos que siguen, Moisés, Abraham, Rahab, Josué, todos los ejemplos que siguen, fue búsqueda de conocer a Dios, fue búsqueda de obedecer a Dios, fue búsqueda de amar a Dios más, poniendo en riesgo sus cosas temporales, sus cosas materiales, poniendo en riesgo la relación con su familia. Rahab arriesgó a su familia, Rahab se arriesgó ella misma a ser descubierta y a morir. Abraham dejó la casa de sus padres, dejó su herencia. Moisés se negó a ser llamado hijo de la hija del faraón. Todos sacrificaron algo porque pusieron su mirada en algo de mayor valor. Eso es fe. Eso es fe, que nuestro sistema de valores cambia. Fe es que ahora lo verdaderamente valioso para mí es lo espiritual y lo eterno y lo que Dios ha hecho en mí. Y lo temporal pierde valor, pierde importancia y pierde sentido. Pero esa fe verdadera está íntimamente conectada con el amor por todos los santos. Hermanos, la fe y el amor no son dos cosas diferentes, es una misma cosa que cuando mira a Dios se manifiesta en fe, pero cuando mira a los hermanos se manifiesta en amor. No son dos cosas diferentes, la fe y el amor. La fe y el amor se diferencian en la persona que es el receptor de la vida que recibí de Dios. Pero la evidencia de haber nacido de nuevo es que esa vida que recibí de Dios y que está en mí, que está en ti, cuando mira a Dios lo mira con fe y cuando mira a los demás los mira con amor. Es exactamente lo mismo. Fe en el Señor y amor por los santos son las evidencias de la vida de Dios en nosotros. Están íntimamente conectados, son exactamente lo mismo. Y lo vimos en Santiago. El que tiene fe verdadera no puede ver a su hermano tener necesidad y no sentir compasión y no sentir amor, porque la fe verdadera mira a Dios con fe, pero mira a los hermanos con amor.
Y hay muchos ejemplos de esto. Abraham demostró su fe en Dios cuando supo que Lot había sido apresado por Kedorlaomer. Su amor surgió y fue a pelear la batalla. Cuando supo que Dios iba a destruir Sodoma, su amor surgió e intercedió por Sodoma. Isaac creyó a Dios en fe y cuando vio que había gente que no tenía agua, su amor surgió y empezó a abrir pozos. Jacob creyó a Dios y su amor surgió cuidando de las ovejas de su suegro Labán y aumentando el rebaño y luego bendiciendo a su hermano Esaú. José creyó en Dios y su amor surgió salvando a muchos del hambre, preparándose a través de los 7 años de abundancia. Moisés creyó a Dios y cuando vio que Dios estaba enojado con el pueblo, su amor surgió intercediendo por el pueblo para que no lo matara. David creyó a Dios y cuando vio a Goliat, su amor surgió peleando esa batalla y muchas otras para proteger a su pueblo, para proteger a su nación y para procurar el bien de todo su pueblo. Los profetas que creyeron a Dios llamaron al pueblo al arrepentimiento porque los amaban. Jesús anunció la venida del reino, Juan el Bautista anunció la venida del reino porque creían en Dios, pero amaban a la gente. El amor por los santos quiere decir que creemos en Dios. Y si no hay amor por los santos, nuestra fe en Cristo no es real, no es verdadera. Pablo dice en Gálatas 5, 5 y 6, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, ¿cómo trabaja la fe? Por medio del amor. ¿Qué sabe hacer la fe? Amar. Lo único que la fe sabe hacer es amar. Por eso la fe en Cristo y el amor por los santos están conectados. Cristo dijo en Juan 13, 34 y 35, un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado, así también ámense ustedes unos a otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿Cómo íbamos a conocer que nacimos de Dios? ¿Cómo iba a conocer el mundo que tenemos fe si nos amamos los unos a los otros? Toda la primera carta de Juan que busca darnos la seguridad de que tenemos vida eterna, que nos explica cómo podemos saber si nacimos de Dios, si nacimos de nuevo, si realmente tener esa certeza de la salvación. Lo dice muchas veces. En el capítulo 3 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no ama a su hermano es hijo del diablo. Porque el mensaje que oímos del principio es que nos amemos unos a otros. En el 3:14 dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En el capítulo 4, verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás, si nos amamos a unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y en el 19 al 21 dice, amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, examinemos nuestra fe. ¿Queremos llevar nosotros el control, el timón de nuestra vida? ¿O estamos buscando que lo lleve Dios? ¿Buscamos exponernos a la luz? ¿O sabemos que nuestras obras son malas y por eso preferimos mantenernos en tinieblas? Nos es fácil reconocer nuestros errores, pero a la vez nuestra certeza de nuestra resurrección no es por nuestros errores ni por nuestras buenas o malas obras, sino por lo que Cristo hizo. Y por lo que Cristo hizo, honramos lo que Él hizo viniendo a la luz para que se vea que también amamos a los hermanos. Las obras hechas en Dios son las obras que nacen del amor. Las obras que nacen del amor por los hermanos. Ahora, ¿qué es el amor? Yo creo que tenemos muy claro ya qué es la fe, pero ¿cómo medimos el amor? Pablo da una explicación del amor que es un poco
difícil separarla, ¿verdad? Pero Pablo dice que el amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, en 1 Corintios 13, el 4 al 7. Pero básicamente, tratando de separar un poco, yo pienso, a mí me gusta esa explicación, la vi de alguien, pero me gustó mucho, se me quedó y ahorita no recuerdo de quién la oí, pero estoy totalmente de acuerdo con ella. Y esta persona decía que el amor son 3 cosas. Número 1 es la voluntad de comprender. Y cuando vemos toda esta parte de que el amor no toma en cuenta el mal recibido, de que el amor tiene la capacidad de sufrir, de soportar, tiene la capacidad de ser bondadoso, es esa voluntad que el amor tiene de comprender. La primera característica del amor es la capacidad de ver que la otra persona está pasando por luchas, por batallas, por circunstancias, y yo necesito ponerme en los zapatos de la otra persona y tener la voluntad, la disposición de comprender. Eso es lo primero. La primera característica del amor por nuestros hermanos es no ser rápidos en juzgar a los demás. Ahora, ¿por qué está conectado eso con la fe en Jesús? Porque cuando tú crees en Jesús, tú crees en la obra de la cruz, tú llegas a entender que Él tuvo que morir porque tú no podías, que alguien más tuvo que pagar porque a ti no te alcanzaba. O sea, tú tienes tanta maldad, yo tengo tanta maldad, tenemos tantas fallas que alguien más tuvo que pagar con nosotros. Entonces, cuando entendemos eso, nos es más fácil comprender las fallas de los demás. No solo yo tengo fallas. Y si Dios vio mis fallas y aún así murió por mí, si Cristo vio mis fallas y aún así murió por mí, ¿por qué yo trato de pretender que los demás no tengan fallas? ¿Y por qué yo me molesto tanto por las fallas de los demás? Entonces, número 1, amor es la voluntad de comprender. Número 2, amor es cuidar, amor es proteger, y esa es la manera más fácil del amor, y eso es muy, muy evidente, ¿verdad? Una madre, la manera más fácil de manifestar el amor es cuidando, es protegiendo, y a veces se llega a un extremo de controlar, que lo que se busca es proteger, y hay que obviamente tener un equilibrio ahí, que eso sería otro tema. Pero lo último con el amor es que el amor tiene mucho que ver también con inspirar, el amor tiene que ver con desafiar, el amor tiene que ver con provocar el crecimiento. Cuando la Biblia dice, no busca lo suyo, se alegra con la verdad, lo cree, todo lo cree, el amor cree que tú tienes la capacidad de dar más, de llegar a más, todo lo espera, se refiere a que el amor tiene una esperanza también en la persona que es objeto de su amor. El amor espera más de la persona amada y se lo dice expresándole cosas como, tú puedes dar más, yo espero más de ti, yo sé que Dios en ti te puede ayudar a mejorar, a crecer. Entonces el amor no es darlo todo, ni es siempre consentir ni chinear, el amor también es disciplinar, es formar, porque el formar es inspirar, el formar es provocar el crecimiento mutuo. Hermanos, nuestra tarea más importante en esta vida es el amar a Dios y el amar a los demás. Quiero nada más explicar que el llamado al evangelismo también es un llamado a dejar de enfocarnos en nosotros mismos y en nuestras necesidades para enfocarnos en Dios y en el mundo que Él ha hecho. Y eso incluye amar a la gente que ha sido hecha a la imagen de Dios y que aún así está en enemistad con Él, separados de Él y con una necesidad de salvación del pecado y de la culpa. Hay un punto también con el que quiero cerrar y pasar a las preguntas, es que hay un malentendimiento en el amor propio. El amor propio no lo necesitamos, el amor propio ya lo tenemos. Todos, por la caída, el hombre se enfocó en sí mismo y todos nos amamos a nosotros mismos. O sea, es mentira que alguien no se ama. Lo que pasa es que cuando alguien dice, es que lo que necesito, lo que aprendí de esta mala experiencia es que tengo que tener más amor propio, no necesita más amor propio. Lo que necesita reconocer es que tiene que aprender a no buscar construir su identidad en la aprobación de otros.
que el error real no fue no amarse, sino amarse tanto que buscaba al otro para satisfacer su propio egoísmo, su propio deseo. Ese es el punto. Creía amar, pero no amaba. Estaba utilizando al otro para querer llenar su vacío de soledad, su necesidad de reconocimiento, de aprobación, pero no le falta amor propio. Le falta amar a Dios y amar a los demás. El verdadero amor no tiene expectativas en otro, y el verdadero amor, su plenitud la recibe de Dios. Por eso la fe en el Señor Jesús es sabernos plenos, aceptos, amados, bendecidos, y desde esa fe recibimos tanto que no nos lo podemos quedar para nosotros. Entonces eso tanto que recibimos en sobreabundancia se empieza a derramar. Mi copa está rebosando, estoy tan lleno que salpico, que reboso, que comparto. No solo recibí abundantemente, sino sobreabundantemente, entonces empiezo a compartir para que no se pierda. Eso es lo que Pablo estaba oyendo de la iglesia, que estaba aumentando, y eso es lo que debería de dar de nosotros cuando alguien pida un informe de nosotros. Y esa es la pregunta. Si pidieran a alguien un informe de nosotros, oirían de nosotros que nuestra fe en el Señor Jesús y que nuestro amor por todos los santos va creciendo. Termino con las preguntas de reflexión. ¿Hemos creído en Jesucristo de tal manera que dejamos de confiar en nosotros mismos y en nuestra fuerza para confiar en Él? ¿Descansa la certeza de nuestro perdón y justificación en su obra, en la cruz por nosotros, y no en nada que nosotros hayamos hecho? Tenemos el testimonio de haber nacido de nuevo porque el Espíritu de Dios en nuestro interior nos impulsa a amar a Dios, a anhelar más de Él constantemente y amar a los hermanos. ¿Está creciendo nuestro amor por nuestra familia en Cristo? ¿Hemos crecido en nuestra capacidad de comprender a otros y que hay motivos en ellos que los llevan a actuar de cierta manera? Nos sentimos tan amados y tan cuidados por Dios que no nos preocupamos ya por nosotros mismos, sino que pasamos a preocuparnos por cuidar y proteger a los demás cuando vemos que están en un evidente riesgo. Buscamos ayudar a otros a seguir creciendo en Cristo, los animamos e inspiramos recordándoles que la gracia de Dios los capacita para vivir en victoria por medio de Cristo, en medio de cualquiera que sea su batalla. Y por último, si alguien llevara un informe nuestro, oiría el receptor acerca de nuestra fe en el Señor Jesús y de nuestro amor por todos los santos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por el llamado que tú nos haces a examinarnos a nosotros mismos. Y quizás, Señor, nuestra nota no es elevada. Quizá tú nos has hablado a que las evidencias se deben de afirmar y fortalecer, pero tenemos el testimonio de tu Espíritu de haber nacido de Dios. Y lo tenemos, Señor, porque ya no confiamos en nuestras fuerzas, porque ya no confiamos en nuestra inteligencia, porque ya no confiamos en nuestra propia prudencia, porque ya entendimos que de ninguna manera nosotros podíamos salvarnos y de ninguna manera nuestras buenas obras llenaban la medida de tu justicia. Al contrario, eran como trapos de inmundicia delante de ti y nunca, si no hubiera sido por tu obra en la cruz y por tu sangre derramada, hubiéramos tenido la certeza que hoy tenemos, que un día resucitaremos, que un día regresarás por nosotros, que un día viviremos en gloria, que un día el dolor, la muerte, la tristeza, el sufrimiento se acabarán y que solo viviremos en gozo, en paz, en victoria, en bendición. Señor, que nuestra fe en ti sea tal que estemos plenamente conscientes de lo mucho que somos amados por ti, de manera que tu amor en nosotros nos inunde de tal manera que sobreabunde, que rebose y que se manifieste de manera creciente en amor por los demás.
Señor, ayúdanos a ser más comprensivos, ayúdanos a tener la voluntad de comprender a otros, de comprender a aquellos, Señor, que por una u otra razón a veces nos es difícil amar. Ayúdanos también a seguir cuidando y protegiendo a los nuestros, a los cercanos y a aquellos que, aunque no sean cercanos en un momento específico, los vemos en un peligro evidente. Pero también ayúdanos a inspirarnos unos a otros, como tú en esta noche nos inspiras a crecer en fe y a crecer en amor. Ayúdanos, Señor, por tu amor lo haces, y que por tu amor en nosotros y por el amor con que nos amamos unos a otros, podamos inspirarnos, desafiarnos, animarnos, ayudarnos a seguir creciendo, a seguir reflejando tu obra en la cruz por nosotros. Gracias, gracias, Señor, porque en algún lugar hay personas que han oído, que han visto nuestra fe en ti y nuestro amor por los demás. Gracias, Señor, porque es por tu vida en nosotros que podemos creer en ti y que podemos amarnos mutuamente. En el nombre de Jesús. Amén.